Gómez es coordinadora de Aldea por los Niños y con ella vamos a platicar a propósito de esta iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado hace algunos días, que busca, en palabras coloquiales así se ha dicho, ¿no?, instaurar la castración química en Tabasco como una respuesta también a la incidencia de abuso de menores, abuso sexual y también pues de las mujeres, obviamente, ¿no? Aunque bueno, esto también ya sabemos, luego no distingue. Hay niños, varones, pues, que son abusados. Claro. La incidencia de este delito, la gravedad, por supuesto, es obvia, pero ¿justifican una medida como esta que se está planteando en el Congreso del Estado? Alejandra, bienvenida, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad que me das. Y respecto a tu pregunta, en primer lugar vamos a aclarar la incidencia de delitos sexuales de los niños. A nivel nacional la estadística es elevadísima. Aproximadamente 30% de la población infantil en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia de tipo sexual, que no necesariamente es una violencia que termine en un abuso grave, sino puede ser incluso un manoseo, un toqueteo o una tentativa. Pero decir que el 30% está afectando a nuestros niños es una estadística alarmante y son casos denunciados. Sí. Si nosotros analizamos los casos o los hechos que no son denunciados públicamente, pues la situación es bastante grave. Tabasco no se queda atrás. De hecho, Tabasco comparte este promedio nacional de infantes. Hay que recordar que tan solo 7 de cada 10 niños en Tabasco han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, y no solamente por acción, también por omisión y por abandono de persona, que mucha gente considera que esto no es violencia. Sí es violencia abandonar a un infante. Entonces, tenemos en general una altísima estadística de violencia tanto en Tabasco como a nivel nacional. Es decir, si se justifican medidas de protección a los derechos de la niñez, cualquier medida que proteja a los niños de manera integral y efectiva es necesaria. El problema es que en Tabasco, de manera particular, definitivamente no estamos preparados para implementar esta medida. ¿Por qué razón? Hay que separar también estos temas. La castración química no es un tema nuevo. En Estados Unidos, desde 1966, en algunos estados está siendo aplicada esta medida para reducir la incidencia de delitos sexuales, y hay que aclarar que en algunos estados de este país sí ha dado resultado. ¿Pero por qué razón? Porque hay todo un sistema, hay todo un engranaje de procuración de justicia efectiva. El problema que tenemos en Tabasco es que no tenemos este sistema de justicia efectiva, y tampoco hay funcionarios públicos suficientemente preparados y capacitados para implementar este tipo de medidas. ¿Esto qué generaría en caso de que se implementara? Bueno, generaría un descontrol, un desorden, generaría incluso que pudieran resultar afectadas personas inocentes, considerando que lamentablemente tenemos elevadísimos niveles de impunidad en cuanto a procuración de justicia a favor de la infancia. Me refiero, no tenemos políticas públicas preventivas. Entonces realmente es un completo desorden en Tabasco, en algunas otras entidades del país y en general a nivel nacional. El sistema de procuración de justicia destinado a proteger de manera específica a la niñez. Por tanto, no estamos preparados. Ahora bien, ¿de qué es efectiva? Sí es efectiva. Hay mucha gente, y hay que informar también, hay mucha gente que piensa que la castración es sencillamente que al hombre le van a quitar los testículos. Esto no es así. Pues la castración química es el suministro de medicamentos que reducen la libido, y en consecuencia sí reducen el deseo sexual en las personas que, por ejemplo, tienen una tendencia a ser pederastas, pedófilos, agresores sexuales. Hay que recordar que las personas que reinciden en la violación de menores tienen un problema psicológico y psiquiátrico muy fuerte. Luego, entonces, en los países en donde ya se ha aplicado la castración química, no solamente se les suministra el medicamento, también hay detrás una atención psiquiátrica muy eficiente. O sea, tienen que ser dos factores, tanto el suministro de medicamentos para reducir la libido, como el sistema de atención a la salud mental
de las personas que padecen este tipo de trastornos, y estas dos medidas realizadas de manera conjunta realmente sí han funcionado para evitar que estos agresores reincidan, y en consecuencia están protegiendo a los niños o a las niñas, porque como tú bien mencionas, el abuso sexual en México de hecho ya está atacando de manera pareja a niños y a niñas, a mujeres, que son los más vulnerables. Entonces, no podemos comparar un sistema de procuración de justicia de un país avanzado, donde no hay impunidad, en donde los niveles de omisión son muy pocos, en donde realmente se está protegiendo a la niñez, a un sistema en donde no tenemos ni siquiera medidas preventivas para proteger a la niñez de cualquier tipo de agresión. Entonces, no hay forma de comparar. En consecuencia, en Tabasco y en México, el terreno es hostil para poder aplicar este tipo de procedimientos. Alejandra, fíjate lo que dice hace rato el diputado Carlos Ordorica, que es el promotor de esta idea y que pues ha recibido adhesiones a la iniciativa, pero también críticas. Él menciona que a las víctimas de violaciones a quienes hay que tomar en cuenta en esta propuesta, hacer la consulta para que se sepa lo que ellos sufren. En efecto, incluso nosotros como organización civil, al igual que otras organizaciones civiles, estamos detrás de que se implemente realmente la nueva Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya contiene, ya integra, ya incluye un programa de prevención y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué no se ha tomado en cuenta esta nueva ley? Es letra muerta en Tabasco. Entonces, sí me parece un poco arriesgado tratar de agotar otras instancias cuando no hemos agotado el sistema de protección de los derechos de la niñez que establece no solamente la Constitución, establece la nueva Ley General que indica claramente cuáles son los lineamientos a seguir para reducir las estadísticas de violencia infantil. En ningún momento estamos argumentando no es justificable. Reitero, en países en donde el sistema de justicia es muy diferente al de México, sí se está implementando la castración química con excelentes resultados, pero porque tienen también un proyecto o un programa alternativo de protección de los derechos de la niñez que funciona todo correctamente, o por lo menos en la medida de lo posible. Pero en Tabasco, en donde no tenemos políticas públicas preventivas, es decir, no hay instituciones que garanticen la efectividad en la aplicación de este procedimiento. ¿Puede definitivamente. Preguntar por el DIF? Nosotros hemos incluso cuestionado la inacción del DIF. Nosotros incluso hemos tenido que ir a otras instancias para proteger, por ejemplo, a los niños migrantes. Esto es un doble trabajo que tenemos como ONG. ¿Por qué? Porque en el DIF no nos resuelven. Entonces, si no son capaces estas instituciones de proteger, por ejemplo, a un niño migrante que esté en la calle durmiendo durante meses, si no, estas instituciones son capaces de implementar un programa de prevención del trabajo infantil que está incrementándose en nuestros cruceros, si no son capaces de implementar programas de protección de la violencia sexual infantil, de la violencia física, del abandono de persona, entonces tampoco serán capaces de poder poner en marcha un programa relacionado con la castración química. No estamos argumentando que no es efectiva. Sí es efectiva, se ha demostrado su efectividad en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en Polonia. Sí. Fue el primer país de Europa que lo implementó, seguido de Rusia, luego fue Corea del Norte, me parece, Corea del Sur, Corea del Norte, que se ha ido implementando poco a poco con excelentes resultados, pero porque allí tienen sistemas integrales de protección de los derechos de la niñez. Entonces, aparte de eso, tienen servidores públicos realmente comprometidos. Pero, por ejemplo, aquí no son capaces de resolver, por ejemplo, un caso de un niño migrante que nos ha llevado incluso la semana pasada a entrevistarnos con el embajador de Honduras en la Ciudad de México. Entonces, no van a ser capaces de poder garantizar la aplicación correcta de un sistema relacionado con la castración química, y finalmente pues tampoco se va a poder proteger a los niños, ¿no? Porque lo que se busca realmente es una protección efectiva. Pero si realmente las instituciones y el legislativo están preocupados por los niños, bueno, pues que comiencen a eficientar sus políticas públicas. Por ejemplo, el legislativo tiene tareas pendientes.
cada 30 de abril entregamos propuestas a la Comisión de Infancia para que se ejecuten políticas públicas, para que la Comisión de Infancia como legislativo vigile la aplicación de políticas públicas en los ayuntamientos, en el gobierno del estado, y sencillamente creo que hacen bolita el papel y lo tiran al bote de la basura. Nos hemos cansado de presentar propuestas también de políticas públicas a los ayuntamientos, al gobierno del estado, y sencillamente lo ignoran. Entonces, como ONG, esto sí nos incrementa el trabajo y realmente es terrible la falta de compromiso con los derechos de la niñez. Alejandra, también en toda esta discusión salieron a colación los derechos humanos, que dicen que esta idea es contraria a ellos, al respeto a ellos, y por el otro lado, que la Constitución no lo permite, que es anticonstitucional, que se está privando el derecho a la vida, por ejemplo, a la reproducción, etcétera, etcétera. Sí, bueno, aquí hay que aclarar una cuestión, y lo comento porque con cada tema relacionado con la niñez realmente se generan muchas polémicas, y ojalá esto no caiga en una polémica que desinforme al ciudadano, como el caso de los bebés subrogados, que en la calle a mí como ONG me decía la gente que si nosotros estamos analizando el caso de los traficantes de órganos, etcétera, entonces ojalá y no se pueda desinformar. Hay dos situaciones. En efecto, la Constitución y algunos tratados internacionales protegen el derecho a la vida de todo ser humano, pero hay que recordar que en cuanto a adultos y a niños, la Constitución y los tratados internacionales le dan el principio de prioridad a los niños. No habría ningún problema, no sería un problema tan polémico ni tan grave instrumentar un sistema de castración química, porque si es para reducir los altos niveles de violencia sexual, los tratados internacionales y el interés superior del niño están encima de cualquier otro derecho humano. Esto tiene que quedar muy claro. Eso no sería un obstáculo insalvable. Sencillamente hay que conocer el marco jurídico de protección de los derechos de la niñez, que es el que realmente tenemos nosotros que informar al ciudadano. Y a los diputados también. A los diputados. Lamentablemente, en efecto, a veces colocan un tema en la mesa de discusión relacionado con los niños y no conocen los fundamentos jurídicos. Entonces, esto se presta a desinformar a la ciudadanía. Entonces, el interés superior del niño está por encima de cualquier disposición judicial o administrativa. Así lo señala la nueva ley de niñas, niños y adolescentes y los tratados internacionales. No sería ningún problema. El problema es que no estamos capacitados, no hay capacitación. Ese es el único problema. El problema es que, por ejemplo, en Tabasco no se han resuelto los feminicidios. En Tabasco hay un grado enorme de impunidad respecto a los delitos que se cometen contra la niñez. Por ejemplo, como ONG, cada que recibimos un caso de un niño en situación de violencia o de abuso, nos cierran las puertas en las narices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en el caso de niños migrantes, pues nos han obligado, por ejemplo, a tocar la puerta de las embajadas. Cuando se trata de cualquier otro niño extranjero, tenemos que tocar la puerta de las embajadas porque aquí no hay funcionarios capacitados o con la sensibilidad suficiente y mucho menos que conozcan sobre todo el marco legislativo que protege a los niños. Entonces, es muy grave el problema en Tabasco de omisión, de ignorancia, de falta de capacidad. A nivel legislativo, los temas de la niñez se hacen a la y se va, por ocurrencia, no hay un estudio, tampoco se dejan asesorar porque como ONG hemos presentado propuestas, no las leen, no les interesa y de repente se coloca un tema que sí es muy delicado porque tampoco se trata de que se va a desechar sin fundamento. Reitero, analizando el historial de cómo ha funcionado la castración química en países como Estados Unidos y en Europa, sí ha funcionado. Mira, vamos a ir a una pausa y seguimos platicando de esto. Dejo la pregunta en el aire. ¿No es un exceso que luego de haber purgado una condena tenga que también llevar a cuestas esta castración química? Algunos decían, y me parece que era el diputado de La Vega, pues ya le pagó a la sociedad la deuda, porque tiene que seguir con esta condicionante. Hay que ejemplificar los casos de violencia sexual. Lo vamos a platicar después de la pausa. Regresamos enseguida.